Hola, yo soy José Luis Sánchez Guerra y en este video voy a hablar sobre todo lo aprendido en la clase de estrategia de planeación financiera. En esta clase el tema principal que estuvimos viendo fue el presupuesto maestro, el cual es un presupuesto que se construye de muchos presupuestos y varios estados importantes para la empresa para saber cómo se va a comportar esta durante el próximo año. Ojo, esto no es más que una proyección o regularmente se hace como una proyección. Se utilizan los datos de años anteriores para saber qué es lo que puede pasar o qué es lo que queremos que pase en el año que viene. Iniciemos con el primer presupuesto, que es el presupuesto de ventas. En el presupuesto de ventas, como su nombre lo indica, ponemos un pronóstico de las ventas que vamos a tener en el siguiente año o periodo. Esto se puede hacer de diversas maneras. Una de las maneras en la que lo podemos hacer, que fue como lo hice yo en mi evidencia que trabajé con Chedraui, fue utilizar un análisis de mercado de una institución confiable como lo es Passport y vi el crecimiento o decrecimiento que iba a tener en el próximo año dicha industria donde se encuentra la empresa. Con esto podemos ver ese porcentaje y utilizando las ventas del año pasado podemos proyectar cuáles van a ser las nuevas. Otra manera de la que lo podemos proyectar, si no queremos utilizar un análisis de mercado, ya que vemos que nuestra empresa no va de acuerdo a esos números que estamos sacando, puede ser utilizando un historial de la empresa. Podemos ver cómo se ha movido en el pasado y con eso utilizar ese porcentaje y proyectarlo en el futuro. Entonces, en este estado, lo único, bueno, en ese presupuesto, perdón, lo único que se va a proyectar es el número de unidades. En este caso, si hablamos de una empresa de producción o de venta de productos, el costo de venta y cuáles van a ser nuestras ventas totales o nuestros ingresos nuestros ingresos brutos. Luego nos vamos al presupuesto de producción, donde una vez que ya tenemos teniendo las ventas, las unidades que vamos a tener que vender y teniendo cuáles son los inventarios en producto terminado, tanto los que tenemos actualmente, que se va a considerar como el inicial ya que es el siguiente periodo, y los que queremos dejar, que muchas veces las empresas dejan un inventario de producto terminado para cualquier contingencia o cualquier contratiempo, y esto es normalmente algo que se establece en las leyes de la empresa, y con eso, sabiendo cuánto vamos a vender, cuántos tenemos y cuántos nos tienen que quedar, vamos a saber qué cantidad tenemos que producir. Y con eso vamos al siguiente presupuesto, que es el presupuesto de requerimientos de materiales. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Vamos a poner que estamos en una fábrica de zapatos. Sabiendo que tenemos que producir 500 zapatos, vamos a checar qué materiales ocupan esos zapatos. Vamos a poner dos materiales, el A y el B. El A puede ser cuero y el B puede ser hilo para hacer los cordones. Vamos a poner que ocupa 1 metro de cada uno para hacer cada zapato. Ahí vamos a considerar cuáles son los inventarios de materia prima que ya tenemos. Si vamos a vender 500 zapatos, vamos a tener que tener 500 metros del material A y 500 metros del material B. Si sabemos que tenemos 50 y se tienen que quedar 100 en el inventario, tenemos que comprar 550 para que teniendo 600, restándole los 100, perdón, nos queden los otros 50 que teníamos de materia prima. Luego nos vamos al presupuesto de compras. Una vez que ya sabemos cuánta materia prima requerimos adicional a la que ya tenemos y tenemos que dejar como inventario, vamos a checar cuál es el precio de estas materias primas y, por ejemplo, como veníamos diciendo, si ocupamos comprar 500 de cada materia prima y sabemos que cada una cuesta 500 pesos, vamos a comprar un valor de 5,000 pesos de la materia prima A y un valor de 5,000 pesos de la materia prima B. Y con eso vamos a completar nuestro presupuesto de compras. Nos vamos al siguiente presupuesto, que es uno muy importante, que es el presupuesto de mano de obra indirecta. Una vez que sabemos la producción, tenemos que tener ya como ciertos estándares de con las máquinas o el número de personas que tenemos trabajando, cuánto se produce por la hora. Seguimos con el mismo ejemplo de los zapatos. Si estamos en una empresa que produce zapatos y sabemos que una persona trabajando en su línea puede producir 60 zapatos a la hora, sabemos que cada zapato ocupa 1 minuto. Y si sabemos que cada hora la pagamos a 60 pesos, entonces sabemos que cada zapato nos va a costar 1 peso de mano de obra directa hacer. Entonces,
sabiendo el requerimiento de horas para hacer cada zapato y sabiendo la tarifa a la que estamos pagando por cada hora, podemos presupuestar cuánto vamos a gastar de mano de obra indirecta. Ojo, algo que es muy común es que si nosotros pagamos la hora 50 y luego checamos cuánto pagamos en total y cuáles fueron las horas, nos dé un número mayor a 50. ¿Esto por qué se debe? Porque regularmente suele haber contingencias, suele haber contratiempos que nos hacen pedirle a los trabajadores que se queden horas extras. Y hay que recordar que en este país, como en muchos otros, las horas extras se pagan con un valor adicional a las horas normales. Entonces puede ser que la hora extra, en vez de pagarse 50 pesos, la tengamos que pagar a 100. Y eso es lo que va a hacer que nuestra mano de obra directa tenga un valor mucho más elevado al que tengamos presupuestado. ¿Por qué es esto importante? Porque si estamos viendo que estamos presupuestando cierto número de horas, tenemos que hacer dos cosas. O sabemos que necesitamos más horas y podemos poner más personas, o tenemos que ver cuáles son las ineficiencias que hacen que en vez de, por ejemplo, utilizar 500 horas de trabajo en un mes, estemos utilizando 600 de todos nuestros trabajadores y esto nos está generando un costo adicional. Vamos con el siguiente presupuesto, que es el presupuesto de gastos indirectos fijos. Estos son todos los gastos que van asociados a la producción. Ojo, normalmente en estos gastos se separan en dos cuentas. Aunque hay un total, se separan en gastos desembolsables y gastos no desembolsables. ¿Cuáles son los gastos desembolsables? Son todos los que sí requieren una salida de efectivo. Puede ser el pago de luz, el pago del agua, las refacciones de las máquinas, el mantenimiento. Sin embargo, tenemos gastos desembolsables como lo son la depreciación y la amortización. ¿Y por qué se dice no desembolsables? Porque no representan una salida en nuestro flujo de efectivo que vamos a ver más adelante. Entonces es muy importante que tengamos desglosado el total y conozcamos cuántos sí van a ir para nuestro flujo de efectivo y cuántos no, pero aún así son gastos de la empresa. Vamos para el siguiente, que es el estado de costos de producción. En este estado de costo de producción van a ir mezclados todos los anteriores. ¿A qué me refiero? No es que vayamos a juntar todas las tablas, sino es que requerimos toda la información de los presupuestos anteriores para poder hacer este estado. Se van a poner cuáles son las compras, cuáles son los inventarios de materia prima, de producto en proceso, de producto terminado. Algunas empresas suelen tener otros inventarios, pero estas son las tres que se usan en un estado de costos de producción. También vamos a ver cuánto vamos a gastar de mod, cuánto vamos a gastar de GIF. Y últimamente, hasta abajo de nuestra tablita, lo que vamos a obtener es el costo de ventas, que es, como su nombre lo indica, el costo de vender lo producido. No hay que malentender este concepto, estos son solamente los costos de la producción, ya que los costos administrativos y los costos y los gastos de ventas van a ir mucho más adelante, como lo vamos a ver. Pasamos al siguiente, que es el estado de resultados. Aquí en el estado de resultados vamos a meter un desglose desde las ventas hasta la utilidad neta. Empezamos con las ventas, tenemos nuestro costo de ventas, nos da utilidad bruta. Tenemos estos gastos, depreciaciones, amortizaciones, los pagos de gastos de venta y gastos administrativos. Vamos a pagar los impuestos, vamos a pagar intereses y hasta el final de todo vamos a obtener nuestra utilidad neta. Y esto es muy importante, ya que esto es lo que se va a quedar como parte de nuestras utilidades retenidas. ¿Por qué es importante conocer esto? Sabiendo la utilidad neta podemos calcular varias cuentas como son el ROA o el ROE. El ROE es el Return on Equity, que es qué porcentaje de lo que tenemos invertido en capital contable estamos generando como utilidad neta, y el ROA es lo mismo pero sobre los activos. ¿Cuál es el rendimiento que estamos generando sobre los activos? Esto es muy importante, ya que si hablamos de una empresa comercial que cotiza en bolsa, la gente puede utilizar estos datos de cuánto tiene invertido en capital contable y cuál fue su utilidad neta y compararlo con otros de la industria para saber si le conviene invertir en esta o no. Si la empresa tiene un ROE pequeño, quiere decir que está generando muy poco para lo que tiene invertido, y si genera mucho, quiere decir que está invirtiendo lo que se espera o mucho más de lo que tiene invertido, lo cual es muy atractivo. Vamos en el siguiente, el flujo de efectivo. El flujo de efectivo, como su nombre bien lo indica, es una cuenta donde se proyectan
todas las entradas y salidas de efectivo. Aquí va a haber tres flujos principales: el flujo de operación, el flujo de inversión y el flujo de financiamiento. Dentro del flujo de operación van a ir los pagos que vamos a hacer de MOD, de GIF, las compras, van a ir como entradas las cobranzas, etc. En el flujo de financiamiento es si estamos accediendo a algún financiamiento. Puede ser que necesitemos un financiamiento del banco y en entradas pues van a venir, bueno, si estamos financiando a alguien más podemos tener entradas, pero aquí regularmente todos son salidas donde, bueno, en las entradas va a venir el préstamo que nos estén dando y en las salidas van a venir el pago de intereses y el repago de la deuda que hayamos generado o el compromiso que hayamos generado por solicitar este préstamo. Y nos vamos al último, al flujo de inversión. En este, si las empresas tienen un faltante de efectivo, pueden tener entradas porque están ganando intereses o pueden tener salidas, que no significa que sea malo, solo significa que están invirtiendo un dinero. Esto se recomienda para todas aquellas empresas que tengan un faltante de efectivo considerable y que obviamente dejando su saldo mínimo y que no tengan que cubrir ninguna otra compromiso a corto y largo plazo, para que el dinero no se estanque y pueda generar un rendimiento en el tiempo. Una vez teniendo estos flujos se puede llegar al flujo de efectivo neto, que es el flujo final resultante de todo el año o periodo que se esté calculando. Y eso sumado al saldo inicial nos va a dar nuestro nuevo saldo final de efectivo. ¿Para qué vamos a utilizar este saldo final de efectivo? Precisamente para el último tema del que vamos a hablar, que es el balance general. Dentro del balance general es una tablita donde se ponen todos nuestros activos desglosados en circulantes y no circulantes, y por el otro lado se ponen nuestros pasivos y nuestro capital contable. Hay que recordar en nuestras clases de educación financiera que los activos tienen que ser igual a los pasivos y capital contable. Entonces un error dentro de estos no es admisible. ¿Por qué? Porque si nosotros generamos un pasivo, fue porque tenemos una cuenta de activo. Si compramos, por ejemplo, una maquinaria por 500,000 pesos, a alguien le vamos a tener que deber esos 500,000 pesos, o alguien nos metió en nuestro capital social o capital contable esos 500,000 pesos. Entonces es muy importante que esos cuadren. Recordar rápidamente que en activos circulantes va a ir el efectivo, los inventarios y otras cuentas más líquidas. En activos no circulantes, o que también se llaman activos a largo plazo, va a ir toda la maquinaria, todos nuestros edificios, otros intangibles, como lo pueden ser licencias o patentes. Y del lado de pasivos se desglazan igual circulantes y no circulantes, donde van a ir a corto y largo plazo. E igualmente son deudas a corto plazo, como pueden ser los proveedores, etc. Y deudas a largo plazo es lo mismo, pero con un horizonte mucho mayor de pago. En capital contable vamos a tener nuestro capital social, que es con lo que se fundó la empresa, y todas las aportaciones extra que hayan visto de las partes involucradas, o en caso de estar hablando de una empresa que cotiza en bolsa, va a ser todo el dinero de inversionistas y accionistas. Bueno, inversionistas puede haber aunque no cotice en bolsa, y además vamos a tener las utilidades retenidas. Repetimos, hay que recordar que activos es igual a pasivos para capital contable, y si logramos que esto nos cuadre, que ya sabemos con las evidencias que es algo un poco complicado y que genera un poco de conflicto, tendríamos completado el presupuesto maestro, donde englobamos todos los temas que hemos aprendido a lo largo de estas 5 semanas y a lo largo de todos los bloques que hemos tenido de educación financiera. Muchas gracias.